Buenas noches y bienvenidos nuevamente a este conversatorio. Buenas noches online sobre diversidad e inclusión. Nuevamente. Tengan todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Hoy estaremos conversando con Chay Agosín sobre diversidad e inclusión. Esta noche nos acompaña a conversar sobre este apasionante tema uno de los fundadores de País Diverso, una organización instrumental que se llevó adelante con las minorías para trabajar en la ley antidiscriminación, siendo él uno de los impulsores de esta ley y trabajando principalmente en la redacción de los últimos artículos que la componen. Trabajo que realizó en conjunto con el exministro Chadwick y Pablo Simonetti. Además, se preocupó de la tramitación en el Congreso de la ley para su promulgación. Hoy también se presenta como candidato a constituyente por el Distrito 12, compuesto por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Mayo. Dejo con usted para que lo salude a Chay Agosín. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? La verdad que yo feliz de estar acá contigo compartiendo esta noche cuando son las 9:05 de la noche. La verdad que es un tema que me apasiona. Sería muy soberbio decir que yo fui el impulsor de la ley. Hubo mucha gente que trabajó en esto, la gente móvil, igual, y muchísimas organizaciones. Pero es un tema maravilloso y que, bueno, iremos conversando ahí como tú indiques. Así que, además, Juan Pablo es tremendo candidato a concejal. Gracias. No, tremendo, tremendo. Usted dirá, don Juan Pablo. Bueno, para empezar a conversar, me gustaría entrar en algunas definiciones del tema que nos convoca hoy día, que es la diversidad y la inclusión, para poder entender y dar un contexto a nuestra conversación. Por ejemplo, por diversidad nos referimos a todas las características únicas que nos hacen quienes somos: personalidad, estilo de vida, experiencia laboral, etnia, edad, cultura, discapacidad, género y orientación sexual, entre otros. Una sociedad inclusiva es aquella que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor, solo por la condición de ser humano. La inclusión en la comunidad se da desde la primera infancia y debe suceder durante toda nuestra vida. La inclusión significa respeto. Inclusión es que te saquen a bailar. En otras palabras, diversidad es únicamente estar ahí, mientras que inclusión implica, además, que cuenten contigo. Bueno, Chay, según estas definiciones, me gustaría escuchar tus palabras. ¿Qué entiendes tú por diversidad e inclusión? Mira, la verdad que diversidad es tanto, es todo lo que tú planteabas. Yo creo y estoy convencido que la diversidad nos enriquece, nos hace y nos convierte en una mejor sociedad. Chile es un país que se formó con inmigrantes. Chile es Así un es. país que ha crecido justamente con eso. Es decir, mis bisabuelos inmigraron por ahí en el año 1904 desde Rusia, escapando de los pogroms, que eran persecuciones que se hacían de la Rusia zarista. Y así como mi familia, hay miles. Chile es un país de inmigrantes y además, por supuesto, de los pueblos originarios que nos recibieron en esta maravillosa tierra. La verdad que la diversidad existe desde siempre. Yo soy un convencido, después de haber trabajado en la ley antidiscriminación, que en Chile discriminamos mucho. Discriminamos por todas las cosas que tú planteabas al principio. Discriminamos por etnia, por religión, por raza, por condición socioeconómica, por el color de la piel, dónde nacemos, dónde nos criamos, dónde nos educamos. Es decir, la verdad que la discriminación es gigantesca. Y es por eso que yo tomé el desafío de ser constituyente. A mí me llamaron y me preguntaron, bueno, Shai, ¿te gustaría tomar esto? Y yo inmediatamente dije que sí, porque creo que podemos avanzar mucho. Chile es un país que ha avanzado muchísimo. Somos un maravilloso territorio, pero nos falta mucho todavía. Y con mayor razón hoy día. Mira, recuerdo como que fuera hoy día, el 12 de julio del 2012, cuando se promulgó la ley antidiscriminación. Fue un día muy especial, la verdad que muy emocionante para mí. Y bueno, estamos hablando de la ley 20.609, ese es el número de la ley. Oye, Chay, y en tu afán de trabajar en la diversidad e inclusión,
¿Cómo nace la idea de fundar País Diverso y en qué consiste esta organización que ustedes fundaron para trabajar por las minorías y crear la ley antidiscriminación, entre otras cosas? Yo creo que es una buenísima pregunta, porque además pienso que nos puede servir a todos para tomar decisiones en la vida. Cuando comenzó todo el problema, el proceso de la ley antidiscriminación que partió hace muchísimos años, ¿ah? La verdad que por ahí, por el año 2008, 2009, recuerdo que Lili Pérez presentó un anteproyecto con respecto a la discriminación y a la ley de no incitación al odio. Nace esto, pero finalmente la unión hace la fuerza. Y eso es muy importante. Entonces, cuando comienza el proceso definitivo para crear esta ley antidiscriminación, que fue catalizada por lo que ocurrió con Daniel Zamudio, que fue un hecho realmente terrible en Muy nuestro país, que repudiable. nos hizo abrir los ojos sobre el odio que existía, fue un catalizador que obligó a la sociedad a tomar medidas fuertes con respecto a eso. Pero sin embargo, la discriminación no era solamente contra un grupo, sino la discriminación se refería a muchas minorías, por no decir todas las minorías. Entonces fue así como nos juntábamos todas las semanas con un grupo maravilloso de gente donde había representantes de los mapuches, de la gente discapacitada, de diferentes religiones, de las minorías sexuales también, de humanas, de mujeres, ojo, el año 2012 era un tema que todavía, el tema femenino, que ahora, claro, salió a través del movimiento Me Too, está muy en boga, pero en esa época no todavía. No tenía tanta Entonces, fuerza. ¿No? claro, creamos este movimiento, País Diverso, fue un movimiento instrumental para sacar adelante la ley antidiscriminación. Y lo digo que esto nos sirve, ¿por qué? Porque en el fondo es muy importante cuando uno se une con un objetivo final y bueno y bello, como fue ese caso, para lograr las cosas. Por supuesto, muy altruista el motivo que ustedes tuvieron para poder hacer esto. Imagino que el punto de inflexión fue el evento con el joven Zamudio, Daniel Zamudio. Él, yo imagino que dio un golpe de timón y impulsó todo esta ley, donde claramente los, eh, ¿cómo se llama? Los eventos fueron escabrosos y lamentablemente tuvimos que lamentar que la muerte de este joven. Pero en esta presentación, ¿cómo ayudaste tú a la redacción de esta ley? ¿Qué aspectos pudiste aportar con tu organización a esta ley? Bueno, la verdad que lo que tú planteas es muy cierto, ¿ah? Como decía antes, lo que ocurrió con Daniel Zamudio, que conocía a sus padres, gente maravillosa, estuve mucho con ellos, fue un catalizador. Por desgracia, muchas veces en nuestro país tienen que pasar estas cosas para que nos demos cuenta y abramos los ojos sobre una realidad que nos está pisando todos los días. Y no podemos dejar de reconocer el gran trabajo que hizo Rolando Jiménez con la organización móvil para sacar adelante. Él dio una lucha silenciosa durante muchos años, también a personas como Pablo Simonetti, de Iguales. Y yo, la verdad que desde la comunidad judía, yo era presidente de la comunidad judía en ese momento, y logramos de alguna manera unir a muchos grupos. Nos reuníamos en el Estadio Israelita, donde hacíamos estos encuentros que eran para pensar, discutir, intercambiar ideas, y así fue como finalmente en el último tiempo había que hacer los últimos ajustes a la ley antidiscriminación y en definitiva logramos esto, que no existiera una discriminación arbitraria, que es el gran tema, discriminación arbitraria, y Así que es. se convirtió en un elemento de la Constitución Política de Chile. Además que la verdad, y que esto no toda la gente lo sabe, Chile ha suscrito en su historia 9 tratados internacionales con respecto a los derechos humanos. Y dentro de esos tratados internacionales, que tenemos que respetar, porque Chile es un país que tiene una tradición republicana como pocos en el mundo, y ni hablar de América Latina. O sea, realmente se tiene un respeto muy grande a Chile por el respeto que ha tenido, valga la redundancia, a los tratados internacionales. Entonces, igual estaban rubricados de alguna manera
esto y había que llevarlo a algo más concreto. Porque además es bien complejo, porque cuando hay discriminación, había mucho miedo de ciertos sectores y ciertos grupos que se entendiera cualquier cosa por discriminación. Y Yes. hubo algunos detractores Puede ser muy eh, subjetivo. claro, pero que hablaban de que no, esto se va a convertir en una ola de demandas con respecto a la discriminación, porque van a despedir a alguien de un trabajo y él va a decir que fue discriminado. Bueno, la historia y el tiempo nos dio la razón. Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido y la ley antidiscriminación ha sido utilizada de muy buena forma cuando corresponde, y eso es así. Oye, para ahondar un poco en lo que tú dijiste, la ley antidiscriminación y la discriminación arbitraria, me gustaría leer lo que dice el artículo 2 sobre la definición de discriminación arbitraria. El artículo 2 de la ley 20.609 define como discriminación arbitraria lo siguiente. Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República, o los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En particular, cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Este es el artículo 2 de la ley 20.609 que expresa claramente cuáles son aquellas situaciones o expresiones que pueden ser consideradas como discriminación arbitraria. En ninguno de estos casos podríamos nosotros hoy tener alguna discriminación con nuestros padres, con nuestras personas o con la gente, con nuestra población que vive actualmente en Chile. ¿Crees posible que, de acuerdo a esta ley, nosotros logremos como cultura y como país crear tener una cultura diversa e inclusiva, donde podamos ser todos iguales, tratarnos con respeto? ¿Y cuáles serían los pasos que debiéramos dar como sociedad? Es una interesante pregunta. Yo creo que estamos muy lejos de eso, muy lejos. Parte de los acuerdos que hicimos en ese momento para la rubricación de esta ley fue tener políticas públicas y destinar presupuesto para educación con respecto a la discriminación. Y eso no ha ocurrido. Es decir, a lo que me refiero, pasa mucho en nuestro país que muchas veces las leyes se convierten en letra muerta. Y letra Yes. muerta se convierte cuando finalmente el espíritu, porque el espíritu de esto no es estar castigando a la gente. El espíritu de esto, para mi gusto, y siempre lo he dicho, es educar. Y el gran problema que tenemos con la ley antidiscriminación, como en otros casos también, es que uno de los grandes acuerdos fue generar un presupuesto para educación, ¿ah? Como política pública también. Y eso no se ha llevado adelante, no se ha llevado adelante. Y a tu pregunta respondo un poco con eso y diciendo también que definitivamente nuestro país va a alcanzar el completo desarrollo el día que tengamos una educación pareja. Hay que emparejar la cancha hacia arriba, no como Así es. quieren algunos sectores emparejarla hacia abajo. Yo creo que cada persona tiene derecho a educar y educar a sus hijos en libertad, de la manera que sienta, que quiera, y en el fondo en los colegios que pueda eventualmente decidir o utilizar. Y hay que mejorar la educación. Y ahí está la madre de todas las batallas. Es decir, cuando nosotros entendamos, a mí me gusta decir, yo no quiero que seamos todos iguales, al revés, quiero que amemos la diversidad, amemos la diferencia, veamos el valor en ser distintos. Ese fue mi discurso el año 2011, porque el 2012 fue promulgada la ley, pero esto fue un trabajo muy largo, y ese es mi discurso hoy día. Tenemos que amar la diversidad. Es decir, lo que está ocurriendo hoy día con los migrantes, que es un tema que está hoy día en boga, a mí me tiene muy triste,
me entristece. Creo que tenemos una responsabilidad como sociedad. Claro, muy fehaciente tu afirmación de amar la diversidad. Es el camino para poder llegar a ser una sociedad con altura de mira y que podamos respetarnos todos, porque hoy día, si bien se ha avanzado, yo creo que desde el evento del joven Zamudio a hoy día, se ha avanzado un poco, aunque se han repetido algunos eventos de odio y también ha habido algunos casos donde se han repetido las conductas y esperemos que eso algún día puedan ser erradicadas y que no tengamos que lamentar nuevamente por un nuevo joven Zamudio u otro que le pongamos otro nombre. Eh, bueno, desde la promulgación de esta ley, tú como participante importante de ella, ¿has visto alguna evolución en nuestro país? Hay algunos puntos que han podido ser plasmados y que estaban plasmados en la ley y que han sido puestos en práctica. Ya dijiste algunos que no, por ejemplo, el tema de la educación y los dineros que están destinados a ello, pero ¿hay algunos otros puntos que tú hayas visto que se hayan implementado y que hayamos ido avanzando desde la promulgación del 2012? A ver, yo creo que el mundo ha avanzado positivamente, por lo menos en los países occidentales. No vamos a hablar de todos los países del mundo, porque hay países como por ejemplo Irán o Arabia Saudita que todavía no se respetan los derechos de la mujer, pero ni desde los básicos, ni las libertades de expresión, lo mismo que ocurre en otras latitudes del mundo. Pero se ha avanzado. Es decir, hoy día el movimiento que ha habido femenino, en el cual tenemos que aprender a respetar a las mujeres, lograr romper el techo de cristal, como se le llama, y lograr de verdad una igualdad entre hombres y mujeres, se está trabajando en eso. Se está trabajando. Hoy día conversaba con un humorista en mi programa de radio, en la radio Imagen, con Beto, y que él había hecho la epidemia, ¿no? Y trabajaba en Morandé con compañía y me contaba un poco, y efectivamente uno lo ve hasta en el humor. Es decir, los chistes que se podían contar hace 10 años, hoy día no se puede. Es decir, hoy día hay un mayor respeto a las diferentes diversidades, a las religiones, a las minorías, eh, y eso yo creo que no podría atribuirlo 100% a la ley, para nada. Yo creo que es atribuible a muchas cosas que han pasado en el mundo. Es decir, partiendo por el caso de Irving Weinstein, que ocurre en Estados Unidos, donde se descubre que había hecho abuso a mujeres, a más de 100 mujeres, y eso crea este movimiento llamado Me Too, que empieza a permear en el mundo, y lo vemos hoy día en todos lados. Es decir, hoy día tiene diferentes nombres, pero se ve plasmado en todos lados. Entonces, uno de los grandes temas, recién hoy día, hace un par de horas atrás, encontraron muerta a una mujer en Puente Alto, asesinada por su marido que llevaba más de 30 años, donde ella había sido torturada por años, y él la mató en un femicidio, en un nuevo femicidio. Hace una semana tuvimos un femicidio en la Florida, en un supermercado líder adentro. Entonces, si tú te das cuenta, hemos avanzado, pero nos falta mucho, muchísimo por avanzar todavía. Sí. Bueno, como mencionas tú, el femicidio acá en el supermercado Líder fue algo terrible y entrando nuevamente a un femicidio de una persona que sufrió por 30 años torturas, creo que es algo que no se puede volver a repetir. Y también, no sé si tú te enteraste del femicidio que hubo en Argentina de una joven de 18 años por un policía de 25 que la mató y la torturaba y tenía miedo y hablaba con sus amigas para que la salvaran, para que la ayudaran y finalmente el mismo día que le iban a ayudar, que le iban a denunciar, este tipo la termina matando y torturando. Creo que no podemos seguir permitiendo este tipo de dolor, este tipo de agresiones. Yo con Maca comentamos esto porque hablamos del teléfono morado en la Florida. Nosotros tenemos el teléfono morado donde las mujeres pueden llamar para poder pedir ayuda, ayuda psicológica, ayuda legal y orientación, entre otros aspectos. Y creo que esto ya no puede volver a repetirse, no aguanta más una situación como esta. Y creo que debemos avanzar y ser nosotros también, no ser indolentes frente a este dolor y frente a esta realidad. Creo que ya basta y nosotros, no es una lucha de hombres contra mujeres, como lo dije en esa oportunidad, sino que de personas buenas contra personas malas.
Y eso es la verdad que creo que debemos seguir avanzando. Oye, respecto a la diversidad, mirándola desde otro punto de vista, tú eres emprendedor. ¿Qué recomendarías que se aplicara y que se haga efectivo para establecer una cultura organizacional que sea inclusiva y que sea diversa? Bueno, yo creo que el tema del emprendimiento es algo muy trascendental. La verdad que yo toda mi vida he sido emprendedor, he estado arriba, he estado abajo, me ha tocado bailar con la bonita y con la fea. Y por eso sé lo que vive un emprendedor. Es decir, el día a día de saber cómo pagar el sueldo, cómo pagar la luz, cómo tener que comprar la mercadería cuando tiene la señora un almacén en la esquina, cuando resulta que le cortan la luz, y se vencen todos los productos que tiene ahí, se descomponen. Un emprendedor está en una lucha diaria, es una lucha diaria por sobrevivir, pero sobre todo son gente soñadora. Y yo creo que eso es muy bueno. Y el chileno en esta pandemia ha demostrado ser un gran soñador, un gran emprendedor. Es decir, hemos visto de todo. La señora que está en la casa y ahora vende huevos, la otra que hace mermelada. Estuve con el Tata Quintana, que es un hombre maravilloso en La Pintana, que él se armó su carrito afuera de su casa y ahora resulta que hace empanadas, sopa y pilla, humita, pastel de choclo y le está yendo espectacular. Entonces, el emprendimiento tiene que ver con tener ganas de hacer las cosas. Ahora, ¿falta apoyo a los emprendedores? Mucho. Es decir, aquí en nuestro país te ponen muchos traspiés para poder llegar a ser emprendedor. Desde, hoy día hablaba con la ex ministra Pauline Cantor, que me comentaba algo que me gustó, hablaba de un clic. ¿Cuándo va a ser el día que el Estado esté en un clic? Porque yo quiero comprar un par de zapatillas, aprieto un clic y estoy comprando. Quiero pedir comida, un clic. Estoy... ¿Cuándo va a ser el día que yo, por ejemplo, para poder hacer iniciación de actividades en mi pequeño emprendimiento, pueda meterme a internet y en un clic lo haga? En cambio, hoy día tengo que ir, te timbran una factura, tenéis que facturar y después te timbran otra, y resulta que la contabilidad necesitas a alguien que la haga por ti, porque si no es imposible entender lo que es esa cuestión. Entonces, yo creo que una de mis banderas en la Constitución va a ser tratar de hacer más eficiente el Estado. El Estado tiene que ser más eficiente, mayor meritocracia, y entre esas cosas apoyar al emprendedor. El emprendedor necesita apoyo. Y ahí hay una discriminación, porque tú me preguntabas, ¿dónde hay discriminación? Ahí existe. Porque yo puedo tener una gran idea, puedo tener las ganas y todo, pero si no tengo la cancha aplanada, no tengo las mismas oportunidades que tiene un gran empresario, obviamente que se va a hacer difícil. Obviamente, sí. Mira, yo he conversado mucho con la gente. Hoy día estuve en el campamento de dignidad y la gente me decía, oye, nosotros no queremos que nos regalen nada. No queremos que nos regalen ni la luz, ni el agua, nada. Queremos que nos den la oportunidad de poder hacer las cosas. Y eso es lo que he escuchado en la calle todos los días. Ayer estuve en Puente Alto con una familia que también me decía lo mismo. Oye, nosotros lo que queremos es eso, que nos den la oportunidad de poder salir adelante y hacer nuestro emprendimiento. Ahí hay una gran discriminación. Claro. Creo que el tema del emprendimiento, Chile está muy descuidado y hay que avanzar bastante en eso. Yo no soy experto en emprendimiento e intenté alguna vez serlo, pero claramente soy de las empresas que duran a lo más de 5 años, le va mal y no vuelve a responder. Y claramente porque tienes algunas trabas, tienes algunos sinsabores y la gente se va desincentivando también y tiende a dejar su sueño de lado porque ve que tiene demasiadas trabas para poder salir adelante. Creo que el emprendedor tiene un camino muy duro por delante, que son al menos 5 o 6 años que el emprendimiento muchas veces no le rinde. Y si te desanimas, tu emprendimiento queda a mitad de camino. Entonces creo que hay que fomentar, porque además las pymes y los pequeños emprendimientos son los que entregan mayor cantidad de trabajo a las personas, por lo tanto, hay que potenciar, hoy día hay que reactivar la economía, hay que ver cómo sacar a los emprendedores adelante. Y yo te menciono un caso. Acá cuando nosotros en la comunidad donde vivo, nos organizamos y acá estaba prohibida la venta interna cuando estaba todo normal.
pero una vez que nos pusieron cuarentena, que no podíamos salir, que la pandemia estaba en su mayor auge, se armó un grupo de ventas donde ha sido una gran bendición, donde tú te enteras qué es lo que hacía tu vecino, cómo se comportaba, cuál era su... Lo empezamos a conocer como el señor de la sopaipilla, el señor que vendía, no sé, verdura, el de la leche o el de la empanada. Entonces, tú empiezas a conocer y empiezas a relacionarte distintamente con tus vecinos y empiezas a enriquecer también a tu comunidad. Acá no estaba permitido, pero hoy día por la pandemia todos se conocen y tienen la posibilidad de vender sus productos y que antes no había esa posibilidad. Creo que el chileno se reinventa fácilmente, pero esa reinvención tiene que venir con el apoyo del Estado, del gobierno central, para poder darle las condiciones que sean más acordes y más fácil poder hacer un emprendimiento, como tú lo decías. Sí, yo creo que tocaste algo bien lindo, ¿ah? Porque uno muchas veces habla de lo malo de la pandemia, pero yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, además de compartir más con la familia, de sentarte más a comer, mirarte a los ojos, que es tan importante, ha sido la vida de barrio. Yo creo que se ha fomentado la vida de barrio que yo tenía cuando chico, que salía a jugar con mi amigo a las bolitas, que salíamos a jugar al luche, en el caso de las mujeres, y que salía a jugar a la bichanga. Hoy día nos hemos ido encerrando en nuestras casas y en nuestros mundos, y la pandemia ha permitido eso, ha permitido conocer más a nuestros vecinos, como tú dices, y fomentar de alguna manera el emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento es una de las vías. Oye, sí, en esta cosa también está la vía de estudiar, que yo creo que es la más importante, y convertirte en un profesional. Es decir, una de las vías del emprender. Y te digo una cosa para tu satisfacción, digamos. El 90% está estudiado. El 90% de los emprendimientos fracasan. 90. Es decir, 9 de cada 10. Pero ¿cuál es la gracia del emprendedor? Que lo hace 10 veces hasta que él cae en ese 10% que se logra. Entonces, ahí está el desafío, pero también es un desafío maravilloso el hecho de poder, de alguna manera, estudiar, hacer una carrera y ser bueno en la empresa. Así es. Bueno, mira, ahora mirándolo desde el punto de vista de tu candidatura como constituyente, ¿tienes contemplado llevar este tema de la diversidad, del emprendimiento y plasmarlo en una nueva constitución? 100%. 100%, sí, yo creo que es muy importante apoyar a los emprendedores y de diferentes maneras. Una de las maneras, que es una de mis banderas que voy a trabajar y voy a pelear si logro llegar a la constituyente, es justamente el rol del Estado. El Estado tiene que ser más eficiente, tenemos que tener un Estado más eficiente, donde haya más meritocracia y menos amiguismo. Uno de los grandes problemas que existe es eso. El otro día conversaba con el director del Hospital de la Florida y él me contaba las burocracias que tiene que vivir para sacar una jeringa. Entonces me decía, no nos dejan trabajar. Y esas cosas, ese estancamiento que existe, es una de mis grandes banderas. Entonces eso ya va a apoyar. También una modernización del Estado. Es decir, Chile es uno de los países más desarrollados a nivel tecnológico en términos de lo que es Internet, banda ancha, e-commerce y todo. Eh, pero sin embargo, como decía antes, en un clic puedo comprar un par de zapatillas, pero necesito 100 clics para poder echar a andar una empresa o un negocio o un comercio. Sí, pero ahí también Chile está muy desarrollado lo que es Internet y todo lo que dice tu banda ancha. Tenemos velocidades estratosféricas que podemos experimentar, pero hay una desigualdad gigante en lo que es la educación, porque lo pudimos ver a raíz de la pandemia, que los colegios privados tenían su plan B y pudieron establecer, no sé, mitigaciones donde hacían clases online, donde entregaban los contenidos, pero sin embargo colegios que no tenían la infraestructura de un colegio privado tuvieron que enviarles mediante correo electrónico los contenidos a los papás para que los padres hicieran las veces de profesor y enviar esos contenidos de vuelta, donde no es igual la equidad para un alumno que tiene menos metros cuadrados en su casa, que a lo mejor no tiene una buena conexión de Internet o no tiene conexión a Internet o no tiene un dispositivo para conectarse a Internet. Por lo tanto, creo que falta mucho para avanzar respecto de ese aspecto.
si bien tenemos toda la infraestructura, creo que nos faltan las pistas para poder hacer correr esa banda ancha que sea grande y que sea equitativa en realidad, porque, como te digo, hay mucha diferencia entre un colegio privado, un colegio público y un colegio público. Hoy día podrían haber asociaciones de, 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 de portadores de banda ancha que entregaran gratuitamente a los colegios conexiones, pero si aún teniendo eso, los dispositivos para todos los alumnos de un colegio, si bien se entregan computadores en séptimo básico, de séptimo hacia abajo, muchos de los alumnos, el 40% muchas veces con suerte, tiene un computador o un dispositivo para conectarse a internet y hacer su clase. Entonces hay una diferencia gigante y también eso es parte de la inclusión y la diversidad que hoy día tenemos potenciar y hacer más grande nuestros barrios, nuestra educación, nuestras comunas y, por qué no decirlo, a nivel de país también. Sí, bueno, la verdad que el tema de la brecha digital que existe en Chile es gigantesco, es gigantesco. Y se debe a varios factores. Es decir, hay un factor social, hay factores económicos y factores tecnológicos. Es decir, por un lado el tema social es muy importante. Cuando una familia vive en una casa de 56 metros cuadrados y viven 10 personas en esa casa, no tengo espacio para poder tener un desarrollo en educación. Después tiene un problema económico, donde una familia a lo mejor no tiene acceso a tener ni siquiera un computador, o a lo mejor tiene uno para toda la familia. Entonces, ¿de qué manera se logra, de alguna manera, que los muchachos puedan estudiar? Y por último, por supuesto, está el tema de la educación pública y privada. Yo soy partidario de tener una educación pública que se iguale hacia arriba. No tenemos que igualar hacia abajo. Los colegios privados tienen todos los derechos de existir, tienen derecho a mantener su estilo de educación, porque la gente tiene el derecho de poder elegir dónde estudiar y cómo estudiar. Lo que tenemos que hacer es lo que ocurre en muchos países del mundo, sobre todo los desarrollados, donde la gente se pelea por un cupo en un colegio público. Así es. Es decir, cuando tú vas a un país en Europa, existen los colegios privados, pero la gente se mata por estar en el colegio público A. Y, ok, la gente que quiere estudiar en un colegio privado por temas religiosos, por temas de cierta educación, referida, por ejemplo, al inglés o a otro idioma, al francés, qué sé yo, elige la educación privada. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la educación pública 100%, y hay muchos temas que solucionar. Es decir, yo hoy día conversaron en el programa de radio casualmente, la verdad que has dado muchos temas importantes, Juan Pablo, con la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile. Y ahora se viene el 5G, que es una tecnología que va a ser 10 veces más rápido que lo que tenemos hoy día 4G, que es lo que usan los celulares. Pero resulta que para poder usar la tecnología 5G, tienes que tener celulares 5G. Entonces ya tenemos un problema. Segundo, el alcance. ¿Dónde se van a colocar las antenas? Entonces, yo le comentaba a ella, Elon Musk, que es el dueño de Tesla, un gran innovador que creó los autos eléctricos, no es que los creó, pero los convirtió en algo comerciable, que ahora está planificando ir a Marte, es un tipo voladísimo. Él está colocando satélites para entregar internet en todo el mundo, en zonas rurales, en todos lados. Pero resulta que ese internet va a ser caro. Ese internet va a costar alrededor de $100 por conexión. Entonces, imagínate $100, estamos hablando de casi 80.000 pesos. 80.000 pesos llega a ser una pensión hoy día de un adulto mayor. Entonces, la brecha digital que hay es gigante, y nuevamente caemos en lo mismo. Lo más importante para nuestra sociedad es la educación. Es lo más importante. Ahí tenemos que atacar. Oye, nos están llegando algunas intervenciones del público que me gustaría leer y que compartamos. Por ejemplo, Gonzalo dice, qué bueno que los candidatos visiten al pueblo. Carmen Gloria dice, la diversidad es un tema que debe hablarse desde la cuna. Esencial educar y que sea un tema que se hable en familia. Yo creo que es una de las cosas que hemos estado conversando. Por supuesto que la diversidad debe inculcarse desde la familia. Yo creo que el seno familiar es el que debe impulsar el tema de la diversidad. Hoy día el mundo ha cambiado bastante y antes yo creo que éramos mucho más discriminadores en los años 70, 80, y esto ha ido cambiando con el tiempo. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Y básicamente, esas son algunas de las cosas que nos está diciendo la gente que nos está viendo hoy día. No sé, ¿qué opinas tú de ese punto?
¿Chay? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que la cuna es muy importante. Es decir, a ver, la educación más importante es la de la familia, no la del colegio, no la de la calle, la de la familia es la más importante. Yo recuerdo mi bisabuelo cuando llegó a Chile, en el año 1904, como te decía, traía en una mano una tijera, porque él era peletero, tenía un oficio que era cortar pieles, que en esa época se usaba, y en la otra mano traía un libro. Y el viejo siempre nos decía, en una casa puede faltar un plato de comida, pero un libro nunca. Y esa es la base. Finalmente, si nosotros en nuestra casa nos enseñan a amar la diversidad, a respetar la diversidad, independiente que a lo mejor no estemos de acuerdo. A lo mejor yo no tengo por qué compartir 100% la ideología de una persona. Es decir, no tengo por qué pensar, voy a dar mi caso, no tengo por qué pensar como una persona que pertenece al Partido Comunista. No pienso como ellos, comparto pocas cosas, pero los respeto. Y hay que respetar a todos, sobre todo a la gente que también respeta al resto. Nosotros tenemos que ser capaces en esta constitución de hacerla entre todos y para todos. La constitución que vamos a construir no es para nosotros, es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y pensando en ello, tenemos que ser transversales. No sabemos lo que va a ocurrir en 20 o 30 años más. Yo llevo muchos años trabajando con los niños, muchísimos años, alrededor de 35, 40 años trabajando desde que era muy pequeño, y siento la necesidad de que respetemos más. Recuerdo, me tocó la suerte de trabajar con UNICEF para hacer el primer Congreso Internacional sobre los Derechos del Niño aquí en Chile, que lo organicé yo junto con la gente de UNICEF, y fue impresionante en ese momento, porque hay un gran tema ahí que no se toca. ¿Por qué el Sename tuvo todos los problemas que tuvo? ¿Por qué los niños tienen todos los problemas que tienen? Porque los niños no votan. Los niños no son un voto, no son productivos. Entonces, esa cosa que es despiadada se ha visto en la historia de nuestro país y en la historia del mundo, no solamente acá. Entonces, cuando se hace la Declaración de los Derechos del Niño a nivel mundial, y recuerdo cuando hicimos en los años 90 este primer Congreso Internacional sobre los Derechos del Niño, uno lo escuchaba, que todos esos niños hoy día ya están en la universidad, o quizás ya salieron de la universidad de los años 90, imagínate, han pasado sus buenos años, y yo aprendí muchísimo, muchísimo de ellos. Bueno, esa fue una de las cosas que me atrajo a mí de Bópoli, que es el tema de poner los niños primero. Creo que ese ha sido más que un eslogan. Han trabajado, han hecho, sacaron la ley para poder poner a los niños primero, eliminaron el Sename, fueron los pioneros de proponer una nueva organización para tratar a los niños, y creo que es el camino que debemos seguir. Mira, Beatriz nos dice alfabetización digital y gratuita para todos los ciudadanos. Creo que también es el camino de la educación, de la alfabetización digital, que falta mucho también en nuestros adultos mayores, que les cuesta mucho. Muchas veces nosotros hablamos mucho de alfabetización digital, pero nuestros adultos mayores tienen grandes dificultades para acceder a los temas digitales, a internet, al WhatsApp o a una página web. Por lo general son ayudados por sus nietos, por sus hijos menores. Claramente ahí tenemos un desafío gigante también. Hay que tener cuidado ahí, porque muchas personas ya mayores no van a aprender temas digitales, y hay que tener la inclusión necesaria para poder considerarlos. Bueno, otro de los mensajes dice: existe discriminación a todo nivel, incluso por estado físico, para conseguir un trabajo. Claramente esto, al parecer, se sigue viviendo. Después dice: existe respeto a las minorías atribuibles a situaciones acontecidas en el mundo. Eso también es una afirmación. Rosa nos dice: falta apoyo al emprendedor, ayuda sobre todo en pandemia. Bueno, ya lo hemos comentado, y faltan algunas ayudas respecto de ese punto. Carmen Blona dice: mucha burocracia para el emprendedor, para presentar sus ideas innovadoras. Y Yamilé dice: es importante que el Estado se modernice. Son algunos de los comentarios que nos han venido dejando y que claramente hemos ido tratando de responder en este conversatorio. Chay, para ir ya finalizando, me gustaría preguntarte: ¿cuáles son tus principales motivaciones para haber decidido
lanzarte una candidatura para la elección de constituyentes? Bueno, la verdad que, a ver, mi madre es profesora, ya jubilada, mi padre era comerciante, tengo un hermano enfermero, tengo otro hermano que hace Uber, tengo una hermana abogado, tengo 4 hijos maravillosos, una señora maravillosa también, eh, y he vivido todo, la verdad que he vivido muchas cosas. A mí también me pegó la pandemia, yo quebré en la pandemia, quebré mi empresa de 25 años en la pandemia. Y creo que los chilenos nos merecemos un mejor país, un cambio. Llegó el momento que de verdad haya un cambio para el futuro. Y les digo de verdad, de corazón, te lo digo, Juan Pablo, los políticos que les digan a ustedes que con la constitución va a cambiar todo mañana, les están mintiendo. Son Efectivamente. cínicos. La constitución es una base, es un cuadro, es un marco para el futuro de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, pero es a través de las leyes, las normas, las políticas públicas, los derechos sociales, que vamos a lograr sacar a nuestro país adelante. A mí la verdad que son muchas las cosas que me motivan. Te diría, en primer lugar, haber trabajado con el mundo de la discriminación me motiva mucho, haber trabajado toda mi vida con niños, toda la vida, la verdad. También tener unos hijos maravillosos que han tenido mucha suerte en la vida. Me gustaría que todos los niños y todos los hijos de esta patria tuvieran suerte también. Entonces, humildemente quiero aportar, y si no llego a la constituyente, al menos van a tener que escuchar mis ideas durante estos 2 meses y seguiré cateteando después, porque de verdad hay mucho por hacer, mucho por hacer. Tenemos que recordar que nuestra constitución, la actual, la de 1980, ha tenido muchas modificaciones, incluso hay gente que ni sabe que el año 89 hubo modificaciones, es decir, terminó la dictadura y ya hubo modificaciones a la Carta Fundamental de nuestro país, también el presidente Lagos, se han hecho muchas, pero es una constitución creada y hecha en dictadura. Y eso hay que cambiarlo. Tiene un problema de origen que es muy grave, muy, muy grave. Eh, Hablaba el otro día, me invitaron a un programa de televisión a hablar sobre el tema de la cultura. Y, y claro, las dictaduras se caracterizan por el oscurantismo cultural. Son épocas en las cuales a los dictadores nunca les ha gustado ni los profesores, ni los psicólogos, ni la historia, ni la cultura, ni el arte. ¿Ah? Bueno, no la entienden y no les conviene, no les sirve. Entonces, eso fue muy mermado durante muchos años y tenemos que tener este despertar. Entonces, todas esas cosas me han motivado. Te agradezco, Juan Pablo, la conversación, la verdad que ha sido maravillosa. Un gran candidato a concejal, así que yo lo apoyo con todo. Muchas gracias, Chay, por tu apoyo. Oye, y la última cosa, tú has hablado, yo te he escuchado en tus principios para ser constituyente, que quieres incluir la felicidad en una constitución. ¿Cómo podríamos ser más felices con la constitución? ¿Y crees que tú, incluyendo estos aspectos, podríamos llegar a ser un país reconciliado? Qué buena pregunta, porque ¿sabes qué? El punto uno de mis banderas de lucha es la felicidad. Y la gente a veces me dice, pero vos estáis loco, ¿qué es eso si es algo tan subjetivo? Eso es lo maravilloso que tiene. La constitución de Estados Unidos, que para mi gusto es una constitución mínima, que tiene muy pocos artículos y es una gran constitución, la primera, diría yo, del mundo democrático, habla de la felicidad. De ahí saqué la idea, no es una idea original mía. Porque finalmente, si el Estado-Nación busca la felicidad de las personas individual en su desarrollo personal, en lo que sea, en las áreas que sea, vamos a tener un maravilloso país. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Nuevamente, desearte la mayor de las suertes, que Muchas gracias. salgas concejal, porque yo sé que vas a ser un gran concejal si tenemos la suerte de contar contigo, con un gran alcalde como es el alcalde Carter. Muchas gracias, Chay. Gracias por tu apoyo, gracias por tus palabras. Espero ser de aporte. Creo que esta conversación ha aportado a conocer más a nuestro candidato a constituyente. Espero que me hayan conocido también a mí. Yo soy Juan Pablo San Martín. Soy vecino de la Florida hace más de 15 años y me gustaría ser el concejal para poder también llevar mis ideas, que son muy parecidas a las que tiene nuestro constituyente, a nuestra comuna. Quisiera aportar un granito de arena
Y desde ya agradecerles a todas las personas que nos han podido ver, visualizar y que nos han planteado sus dudas, sus impresiones y sus dudas. Muchas gracias y esperamos compartir con ustedes en una próxima oportunidad. Adiós, Chay. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Chao, muchas gracias, un abrazo gigante por ahí. Yo sé que está Claudio que nos ha ayudado ahí en el anonimato, Ya así que está. también un saludo para él. Chao, Ya chao. está. Gracias, Claudio.